Un estudiante pobre se casó con una mujer rica de 71 años. 7 días después, se sorprendió al notar que un cielo gris se cernía sobre la pequeña ciudad universitaria de Texas, cuyas calles estaban resbaladizas por la lluvia. Mark Davis, de 23 años, caminaba con dificultad por la acera. Llevaba una mochila colgando de un hombro y su rostro reflejaba preocupación. Estaba haciendo malabares con su último año en la Facultad de Derecho, un trabajo de medio tiempo y una avalancha de deudas que le dejó su difunto padre. Cada día, el mundo parecía cerrarse un poco más para él. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Con voz serena y autoritaria, respondió: «Señor Davis, soy Eleanor Brooks. Me gustaría reunirme con usted para hablar sobre su situación financiera». Mark frunció el ceño y dijo: «Lo siento, ¿quién es usted? ¿Cómo lo sabe?». «Sé lo suficiente», interrumpió suavemente Eleanor. «Encontrémonos en el Brooks Bistro a las 7 de la tarde». La llamada terminó. Antes de que Mark pudiera protestar, confundido pero intrigado, se dirigió al UPS Café. La lluvia caía más fuerte cuando llegó, y su chaqueta hacía poco para mantenerlo seco. Al entrar, fue recibido por una cálida iluminación y el aroma a café fresco. En una mesa en la esquina estaba sentada Eleanor Brooks, una mujer llamativa con cabello plateado, peinada impecablemente y vestida con un traje a medida que irradiaba riqueza. Mark la saludó con un gesto para que se sentara. Su tono era tranquilo, pero autoritario. Vaciló un poco antes de tomar asiento frente a ella. «Señora Brooks, ¿de qué se trata esto?», preguntó, yendo directo al grano. «Bien», dijo ella, sorbiendo su té. «Mark, sé sobre tus deudas, las que dejó tu padre. Sé que apenas estás sobreviviendo. Estoy aquí para ofrecerte una solución». Mark frunció el ceño y preguntó: «¿Y qué sería eso?». Dejó su taza. Sus penetrantes ojos azules se encontraron con los de ella. «Cásate conmigo», dijo ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y surrealistas. Mark parpadeó, seguro de que había escuchado mal. «Discúlpame, ¿me escuchaste?», preguntó, incrédulo. «Firme, esto no se trata de romance. Es un acuerdo de negocios. Pagaré todas tus deudas. Aseguraré tu seguridad financiera y, a cambio, serás mi esposo». Mark soltó una risa incrédula y dijo: «¿Hablas en serio? ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces». Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante y respondió: «Exactamente, eres joven, soltero y lo suficientemente desesperado como para considerar esto. No necesito amor, Mark, necesito un compañero, alguien con quien compartir mi nombre, mi patrimonio y nada más. Piénsalo como un contrato». Mark negó con la cabeza, con la mente acelerada. «Esto es una locura. ¿Qué hay para ti?». La expresión de Eleanor se suavizó por primera vez. «He pasado mi vida solo, Mark. No tengo hijos, no me queda familia. Quiero compañía, incluso si es solo por las apariencias. Y deseo tener el control de mi legado. Un esposo ayudará a solidificar eso». Se puso de pie abruptamente, haciendo que la silla raspase el piso. «No puedo, necesito tiempo para pensar». «Por supuesto», respondió ella con frialdad, «pero no tardes demasiado. La oferta no dura para siempre». Mark caminó a casa durante el día, con la lluvia empapando su ropa. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina con su madre. Su rostro pálido estaba marcado por la preocupación. El costo de sus tratamientos había agotado a ambos, y también a su hermana menor. «La matrícula se cierne sobre nosotros como una nube oscura», dijo su madre suavemente, después de que él le explicara la propuesta de Eleanor. «Sé que suena impensable, pero si ella está dispuesta a ayudar, tal vez valga la pena considerarlo». Mark miró sus manos, dividido entre su orgullo y su desesperación. «¿Me estás pidiendo que me case con una mujer a quien no amo, solo para resolver nuestros problemas?». «Te estoy pidiendo que te salves», dijo con voz temblorosa, «en un intento por salvarnos». A la mañana siguiente, Mark regresó al bistro, y Eleanor ya estaba allí. Su comportamiento era tan tranquilo y sereno como siempre. «¿Has decidido?», preguntó sin levantar la vista de su tableta. Mark respiró profundamente y contestó: «Lo haré». Eleanor sonrió levemente y dejó su tableta. «Bien, los arreglos se harán de inmediato». Una semana después, Mark se encontraba de pie en un pequeño juzgado, vestido con un traje que Eleanor le había proporcionado. La ceremonia fue tranquila, presenciada únicamente por el abogado de Eleanor y un notario, mientras intercambiaban votos.
Mark no podía quitarse la inquietud en el pecho cuando el oficial los declaró marido y mujer. Eleanor se volvió hacia él con una sonrisa que, sin embargo, no llegaba a sus ojos. Bienvenido a tu nueva vida, señor Dedes, dijo mientras salían del Palacio de Justicia, bajo una llovizna que caía una vez más. Mark miró su reflejo en un charco y se preguntó, ¿acabo de salvar a mi familia o vendí mi alma? Las puertas de la propiedad de Eleanor Brooks se abrieron con un crujido cuando el taxi de Mark llegó por el largo camino de entrada. La casa se alzaba frente a ellos, una mansión en expansión que fácilmente podría pasar por un museo. Sus imponentes columnas y su prístina fachada de piedra exudaban dinero antiguo, pero sus ventanas parecían oscuras y sin vida. Mark salió del taxi con la maleta en la mano, sintiéndose como un visitante en un sueño o, tal vez, en la pesadilla de otra persona. Al entrar, Eleanor lo saludó en el vestíbulo con su porte pulido de siempre. Bienvenido, señor Dedes, dijo. Davis dio la dirección de manera formal, enviando un escalofrío por la espalda de Mark. Confío en que encontrará todo a su satisfacción. La cena es a las 7. Mark asintió en silencio y siguió a una ama de llaves que lo llevó a su habitación. Era opulenta, con una cama tamaño king, muebles antiguos y ventanas de piso a techo que daban a jardines bien cuidados. A pesar de su lujo, la habitación se sentía fría, como si nunca hubiera sido tocada por el calor humano. Esa noche, Mark se sentó rígido en la larga mesa del comedor. En el otro extremo, Eleanor estaba, impecable, vestida con una blusa de seda y perlas. La comida era extravagante, preparada por un chef a quien él aún no había visto y servida por un personal que se movía en silencio. Confío en que te estés instalando, dijo Eleanor, mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. Es diferente, respondió Mark con cautela. Este lugar es enorme, siento que me perderé. Eleanor sonrió y agregó. Te acostumbrarás, o no lo harás. De cualquier manera, estás aquí, dijo ella con franqueza. Mark se erizó. Pensó que no había mencionado mucho sobre su difunto esposo antes. El cuchillo de Eleanor se detuvo a mitad de corte. Se secó la boca con una servilleta antes de continuar. Él era un hombre de negocios, como tu padre. Sus caminos se cruzaron una o dos veces, y su tono se oscureció. Pero, como puedes imaginar, no todos los encuentros terminan bien. El pulso de Mark se aceleró. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Eleanor lo miró con ojos afilados y dijo. Solo di que los asuntos pendientes tienen una forma de persistir. Tomé mi copa de vino y continué, eso es cosa del pasado. Pronto entenderás por qué te elegí. Sus crípticas palabras dejaron a Mark incómodo. Después de la cena, él vagó por los pasillos de la finca. La casa estaba extrañamente silenciosa, salvo por el débil crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Pasó por varias puertas cerradas, cuyas manijas de bronce brillaban en la penumbra. Cada una parecía susurrar secretos que no se suponía que conociera. Conforme pasaban los días, Mark se inquietaba cada vez más. El personal evitaba el contacto visual y hablaba en voz baja, pensando que él no estaba escuchando. Escuchó fragmentos de conversaciones que le retorcieron el estómago. ¿Por qué cree él que ella nunca hace nada sin una razón?, se preguntó. Lo descubrirá eventualmente, siempre lo hacen. Una noche, mientras caminaba por la biblioteca, Mark notó que los papeles del escritorio de Eleanor estaban esparcidos por toda su superficie. Junto a ellos, una pequeña llave adornada brillaba bajo la lámpara del escritorio. Su intrincado diseño llamó la atención de Mark. Recorrió con la mirada la habitación y se dio cuenta de que no había nadie. Su corazón latía con fuerza. Tomó la llave. Era más pesada de lo que esperaba y estaba fría al tacto. La mente de Mark se aceleró. ¿Podría ser esta la llave para alguna de las puertas cerradas? Miró hacia el pasillo, donde las sombras danzaban contra las paredes, y su respiración se volvió más rápida mientras deslizaba la llave en su bolsillo. Esa noche, acostado en su lujosa pero sofocante habitación, Mark giraba la llave en sus manos. 1.000.000 de preguntas se arremolinaban en su mente, pero una se destacaba sobre todas. ¿Qué escondía Eleanor y por qué realmente lo había elegido a él? La mansión estaba envuelta en quietud. Cuando Mark se arrastró por el pasillo, la llave se sentía como un peso de plomo en su bolsillo, con su superficie fría presionando contra su muslo. Su pulso se aceleró mientras se acercaba a la puerta que había notado antes, cuya manija adornada brillaba débilmente a la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Mirando por encima del hombro, Mark giró la llave en la cerradura. El suave clic reverberó en el silencio.
enviándole un escalofrío por la columna vertebral. Lentamente, empujó la puerta para abrirla. La habitación era como una cápsula del tiempo, congelada en otra era. Muebles polvorientos y papel tapiz descolorido la rodeaban, y fotografías en marcos plateados, empañados por el paso del tiempo, se alineaban sobre una mesa. Sus imágenes capturaban tiempos más felices, a Eleanor, cuando era una mujer joven, a un hombre, que debió ser su difunto esposo, y a otra pareja que Mark no reconoció. Pero fue la pila de papeles en el escritorio lo que llamó su atención. Mark los hojeó con los ojos muy abiertos. Eran documentos legales que detallaban negocios fallidos entre el marido de Eleanor y el padre de Mark. Una carta, escrita con una letra afilada y torcida, acusaba al padre de Mark de fraude. Arruinaste toda mi familia, me dejé sin nada por tus mentiras. Su respiración se entrecortó al notar la última página, una licencia de matrimonio en la que figuraban su nombre y el de Eleanor. Estaba fechada semanas antes de la boda, mucho antes de lo que él había sabido. Sobre el escritorio había también un viejo diario encuadernado en cuero. Mark vaciló un momento y luego lo abrió. Las entradas eran de Eleanor, revelando un plan calculado para atraparlo en un matrimonio que cumpliría su objetivo final de ajustar viejas cuentas. Le quitaré todo, tal como su padre me lo hizo a mí. Él será mi peón. Mark se congeló cuando la puerta crujió detrás de él, mientras escuchaba la voz de Eleanor. Su voz era fría, cortante como una navaja en la penumbra. Mark giró, el miedo y la culpa reflejándose en su rostro. Eleanor, yo. Pensé que encontrarías respuestas aquí, dijo ella, entrando a la habitación. Su silueta se recortaba contra la tenue luz del pasillo. Ya sabes lo que dicen, Mark. La curiosidad mató al gato. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era baja pero firme. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Esto es por mi padre? ¿Es algún tipo de venganza? Los ojos de Eleanor se endurecieron. Su habitual fachada serena se resquebrajó. No te corresponde hacer preguntas, Mark. Solo haz lo que se te dice y saldrás de este matrimonio mejor de lo que entraste. ¿No es eso suficiente para ti? Los puños de Mark se apretaron. ¿Suficiente? Me has mentido, me has manipulado. Esto no es un matrimonio, es una trampa. Los labios de Eleanor se curvaron en una leve sonrisa, una que no alcanzó sus ojos. ¿Una trampa? ¿Eso crees? Tal vez deberías haberlo pensado 2 veces antes de firmar esos papeles. Se acercó más, con la misma calma calculada de siempre. Su tono era venenoso. Puede que pienses que eres inteligente, Mark, pero eres igual que tu padre, ciego al daño que causas, hasta que es demasiado tarde. Mark la miró con furia, sentía el peso del legado de su padre aplastándolo. Si lo odiabas tanto, ¿por qué desquitarte conmigo? Yo no tuve nada que ver con lo que le hizo a tu familia. Eleanor lo sostuvo con la mirada por un largo momento. El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. Finalmente, se dio la vuelta. Estás jugando con fuego, Mark. Mantente alejado de asuntos que no te conciernen. Con esas palabras, salió de la habitación. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Más tarde esa noche, Mark seguía despierto en la cama, su mente dando vueltas. Las palabras de Eleanor lo perseguían, pero también los documentos y el diario. ¿Por qué había llegado tan lejos para enredarlo en sus planes? ¿Realmente se trataba solo de venganza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido, una voz, la voz de Eleanor. Se deslizó fuera de la cama y se acercó a su estudio, pegó el oído contra la puerta. Asegúrate de que la transferencia esté completa, dijo Eleanor, su tono agudo y autoritario. No podemos dejarlo escapar ahora, el tiempo se acaba. La sangre de Mark se heló. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, estaba más metido de lo que jamás había imaginado. Mark se sentó solo en la enorme biblioteca, su mente un torbellino de miedo y confusión. Las palabras crípticas de Eleanor y los documentos condenatorios en la habitación cerrada dejaban claro que estaba en peligro. La finca, que antes parecía majestuosa, ahora se sentía como una prisión dorada. Todo su lujo solo ocultaba secretos oscuros. Esa noche, Mark se acercó al señor Harris, el mayordomo de la propiedad. Era un hombre de expresión tranquila, alguien que parecía haber visto y oído más de lo que dejaba ver. Señor Harris, necesito su ayuda. Algo no está bien aquí. El hombre mayor lo miró con una expresión seria, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Me preguntaba cuánto tardarías en venir a mí, Mark. Usted sabe algo, ¿verdad?
sobre Eleanor, sobre todo esto. El señor. Harris suspiró profundamente. El señor. Harris vaciló antes de hablar. No eres el primer joven en ser atraído al mundo de Eleanor. Mark es inteligente, ingeniosa y despiadada cuando se trata de sus objetivos. El pecho de Mark se apretó. Si sabes de lo que es capaz, ¿por qué sigues aquí? La expresión del señor Harris se suavizó. Un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. Algunos de nosotros no tenemos el lujo de alejarnos. Decidido a encontrar una salida, Mark comenzó a idear un plan. Se puso en contacto con Peter, un viejo amigo de la Facultad de Derecho, con el pretexto de ponerse al día. Peter, hipotéticamente, si alguien firmó un contrato bajo coerción o falsas pretensiones, ¿hay alguna forma de anularlo? Peter frunció el ceño. Hipotéticamente, sí, pero depende de la evidencia. ¿Por qué? ¿Estás en algún tipo de problema? Mark desvió la mirada. Solo es un proyecto de clase en el que estoy trabajando. Gracias, hombre. Los siguientes días, Mark buscó con cuidado en la oficina de Eleanor cada vez que ella salía, con la esperanza de encontrar algo que explicara su obsesión con su padre. Una noche, mientras revisaba su escritorio, encontró un sobre dirigido a su padre. La carta era una condena mordaz, escrita por la propia Eleanor. Acusaba al padre de Mark de malversación de fondos, fraude y engaño, lo que había llevado a la ruina financiera de su familia y, en última instancia, a la muerte de su esposo. Nos dejaste sin nada. El corazón de mi esposo no pudo soportar el estrés y se fue por tu culpa. Me encargaré de que tu familia pague por lo que has hecho. El estómago de Mark se revolvió. Las acciones de Eleanor no solo se trataban de reclamar su fortuna. Se trataban de venganza, alimentada por años de dolor e ira. Devolviendo la carta a su escondite, Mark decidió actuar. No podía permitir que Eleanor lo usara como herramienta para su venganza. Esa noche, comenzó a trazar posibles rutas de escape de la propiedad, pero los agudos instintos de Eleanor captaron su inquietud. A la mañana siguiente, lo encontró en la sala de desayunos. Su gélida presencia atravesó el silencio. ¿Has estado ocupado? No. Mark se congeló con la cuchara a medio camino de su boca. No sé de qué estás hablando. Eleanor sonrió fríamente. No juegues conmigo, Mark, si crees que puedes ser más listo que yo. Estás muy equivocado. He tratado con oponentes mucho más astutos que tú. Mark tragó saliva, tratando de mantener su voz firme. No sé de qué me estás acusando, pero no estoy haciendo nada malo. Eleanor se inclinó más cerca, su voz reducida a un susurro venenoso. Si me traicionas, desearás no haberlo hecho, recuerda eso. Se enderezó y salió de la habitación. Mark se quedó en la habitación, procesando la aterradora realidad. Escapar podría ser más peligroso que quedarse, pero quedarse significaba entregarse por completo a los retorcidos planes de Eleanor, algo que se negaba a aceptar. Mientras caminaba por la biblioteca, el peso de su descubrimiento lo aplastaba. El investigador privado que había contratado en secreto acababa de irse, confirmando la devastadora verdad. El difunto esposo de Eleanor, Harold Brooks, había sido estafado por el padre de Mark en un acuerdo inmobiliario fraudulento que dejó a la familia Brooks en la ruina. Poco después, Harold murió de un ataque al corazón, el golpe final que convirtió a Eleanor en una mujer consumida por la venganza. Su propuesta de matrimonio con Mark no había sido solo una estrategia para recuperar lo que le arrebataron, era su forma de hacer sufrir a su familia, incluso desde la tumba. Mark apretó los puños, sintiendo la ira arder en su interior. ¿Cómo podía culparlo por los pecados de su padre? Pero, por mucho que odiara las acciones de Eleanor, no podía ignorar el dolor que la había llevado hasta ahí. Esa noche, Mark se reunió en secreto con su amigo de la Facultad de Derecho, Peter. Con su ayuda, organizó toda la evidencia que había reunido en la oficina de Eleanor, junto con los hallazgos del investigador privado. Entre los documentos, descubrieron que Eleanor no solo buscaba venganza, sino que también estaba involucrada en negocios turbios. Había asociaciones sospechosas e informes falsificados, todo diseñado para reconstruir su imperio sin importar el costo. Mark, esto es suficiente para derribarla, dijo Peter con seriedad, pero debes tener cuidado. Si se da cuenta de que la estás investigando, no hay forma de saber qué podría hacer. Mark asintió con determinación. Ya ha hecho suficiente daño, es hora de terminar con esto. A la mañana siguiente, esperó en la gran sala de estar, con la evidencia guardada de forma segura en su bolso.
Cuando Eleanor finalmente entró, su compostura seguía intacta, pero sus ojos parecían leerlo todo antes de que pudiera decir una sola palabra. Eleanor se mantuvo fría e inmutable mientras Mark se ponía de pie para enfrentarla. «Tenemos que hablar». Eleanor levantó una ceja con desdén. «Ah, sí. ¿Y qué podría ser tan urgente?». Su tono era cortante. Mark sostuvo los documentos con firmeza. «Sé todo, sobre mi padre, sobre Harold, sobre lo que has estado haciendo para reconstruir tu fortuna». Por primera vez, la expresión serena de Eleanor vaciló. Sus ojos se posaron en los papeles en la mano de Mark. «Has estado husmeando otra vez, ¿verdad?». Su voz tenía un matiz de advertencia. «¿Acaso entiendes lo que tu padre le hizo a mi familia?». Mark dio un paso al frente, su voz subiendo de tono. «Sí, lo entiendo, pero, ¿qué hay de la gente a la que has lastimado en el camino? ¿Qué hay de mí? Yo no hice nada para merecer esto». La mandíbula de Eleanor se tensó, su mirada se volvió más dura. ¿Y mi familia merecía perderlo todo? ¿Mi esposo merecía morir de estrés y angustia mientras tu padre vivía cómodamente? No me hables de justicia, Mark. Las manos de Mark temblaban mientras sostenía la evidencia, pero su determinación no flaqueó. La venganza no lo traerá de vuelta, Eleanor, y no cambiará lo que pasó. Has pasado tu vida consumida por esto, lastimando a personas inocentes, arruinando vidas. ¿Cuándo termina? Los hombros de Eleanor se hundieron levemente y, por un instante, Mark creyó ver algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. «Mark», susurró ella, «me recuerdas a él, a Harold, ese mismo fuego, esa misma terquedad. No esperaba sentir nada por ti, pero aquí estamos». Mark dudó, sorprendido por su confesión. «Si realmente sientes eso, entonces detén esto, déjalo ir antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que Eleanor pudiera responder, el sonido de unos neumáticos crujiendo sobre la grava resonó en la finca. Momentos después, agentes de policía uniformados entraron en la habitación, seguidos por Peter. «Oficial Eleanor Brooks, tenemos una orden de arresto. Se le acusa de múltiples cargos de fraude y conspiración». El rostro de Eleanor se endureció mientras miraba a los oficiales y luego a Mark. «¿Los llamaste?», le preguntó, su voz fría. Mark la miró a los ojos, su voz firme. «No me dejaste otra opción». Mientras los oficiales se llevaban a Eleanor, ella se volvió hacia Mark una última vez. «Puedes pensar que has ganado, Mark, pero la venganza no se deshace tan fácilmente. Ten cuidado, no dejes que te consuma a ti también». Mark la vio irse, una mezcla de alivio y tristeza lo invadió. Había expuesto la verdad y se había protegido, pero el peso de las palabras de despedida de Eleanor persistió. ¿Tenía razón? ¿La sombra de su pasado compartido alguna vez se desvanecería realmente? El fuerte golpe del gavetazo resonó en la sala del tribunal, señalando el final del juicio de Eleanor Brooks. Mark se sentó en silencio en la última fila, mirando cómo la mujer que una vez fue tan dominante, con la que se había casado, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. A pesar de todo, su testimonio había ayudado a reducir su sentencia. No lo había hecho por simpatía, sino por una profunda comprensión de las complejidades de su historia compartida. Eleanor se giró brevemente en su asiento, su mirada se encontró con la de Mark. Por primera vez, no había rastro del frío cálculo que la había definido antes. En su lugar, ofreció un leve asentimiento, casi como una disculpa. Días después, Mark fue convocado a la finca una última vez. La gran casa, que antes había sido tan intimidante y aislante, ahora se sentía vacía. Eleanor había arreglado para que él recibiera la escritura de la propiedad. El abogado de la finca le entregó a Mark una carta con la elegante letra de Eleanor. Nunca se trató del dinero, Mark, se trataba del cierre. Harold merecía justicia, pero perdí de vista lo que realmente importaba. Me has mostrado algo que pensé que había olvidado, la capacidad de seguir adelante. Esta finca ya no es un monumento a mi dolor, puede ser algo más. Úsalo bien». Mark vendió la finca, una decisión que no fue fácil. Su grandeza había sido una jaula dorada, tanto para él como para Eleanor. Las ganancias profesionales le permitieron pagar las deudas de su familia, finalmente liberando a su madre de la sombra de los errores de su padre. Con el resto de los fondos, Mark estableció un fondo de becas en nombre de Harold Brooks. Era una forma de honrar al hombre que, sin saberlo, se había convertido en una víctima de la disputa entre dos familias. El regreso de Mark a la Facultad de Derecho se sintió como un regreso a casa.
Esta vez estaba más decidido que nunca a usar su educación para el bien. Hizo una pasantía en un centro de asistencia legal, ayudando a personas que, como Eleanor, habían sido agraviadas y se habían quedado sin recursos. Una fresca tarde de otoño, llegó una carta para Mark. La letra era reconocible al instante. Se sentó en un banco del parque cerca del campus y desdobló el papel. Era la carta de Eleanor. Mark, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Durante años creí que la venganza curaría. Las heridas que dejó la muerte de Harold fueron profundas, pero ahora veo que la venganza es su propia prisión. Tu amabilidad, incluso frente a mis errores, me enseñó algo que nunca esperé: el perdón no es debilidad, es fortaleza. Gracias por ser mejor que el mundo que te rodea. Gracias por mostrarme que podemos romper los ciclos que heredamos. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude encontrar. Mark miró la carta durante mucho tiempo. Las palabras se hundieron en su corazón. La dobló con cuidado y la metió en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo una extraña sensación de paz. Un año después del arresto de Eleanor, Mark se paró frente a un grupo de becarios en una pequeña ceremonia. Detrás de él colgaba una placa sencilla: Fondo de Becas Harold Brooks para Segundas Oportunidades. Mark habló con convicción. Este fondo no se trata solo de dinero, se trata de crear oportunidades para aquellos que de otra manera podrían ser olvidados. Se trata de convertir el dolor en propósito. Después de la ceremonia, Mark se sentó solo por un momento, reflexionando sobre el torbellino del año pasado. Su camino había cambiado para siempre, pero por primera vez, sintió que estaba caminando en la dirección correcta. Mark se alejó de la ceremonia con una suave sonrisa en su rostro, mirando hacia el cielo despejado y sintiendo que el peso del pasado finalmente se levantaba. La carta de Eleanor permanecía en su bolsillo, un recordatorio silencioso de las lecciones que ambos aprendieron sobre la redención, la justicia y el poder transformador del perdón. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de resiliencia, redención y perdón. La historia de Mark nos recuerda que, incluso frente a la traición y las dificultades, las decisiones que tomamos pueden llevarnos a la curación y a nuevos comienzos. Si esta historia tocó tu corazón y te dejó inspirado, no olvides darle un me gusta y compartirla con tus amigos y seres queridos. Difundamos el mensaje de esperanza y segundas oportunidades por todas partes. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Soul Historias Conmovedoras para más cuentos sinceros que conmueven el alma y nos recuerdan a todos el poder de la compasión, el perdón y el amor. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez con otra historia conmovedora. Hasta entonces, cuídense y recuerden apreciar las lecciones que trae la vida.